Speak Up, tercera temporada. Para los que no esperan turno, crean su propio juego. Buen día a todos. Bienvenidos a este cuarto webinar de nuestra tercera temporada, la temporada que nosotros hemos denominado los Game Changers. Ustedes, los que van a cambiar el juego. Soy Julio Spiegel y hoy hablaremos de algo que debes tener en cuenta en todo momento. Y es cómo nosotros podemos no solo hacer que nuestros clientes nos compren una vez, dos veces, tres veces, sino que nos sigan comprando el resto de la vida de nuestro negocio. El mundo contigo versus el mundo sin ti. Cómo nosotros nos convertimos en algo que de no existir sería extrañado. Cómo nosotros podemos crear esa dependencia, que nuestros clientes no necesariamente la sepan explicar, pero que tengan muy claro que para eso estamos nosotros aquí. Quiero recordarles a todos que entre ustedes, los que están participando en el webinar, vamos a estar otorgando la posibilidad de visitarnos aquí en el Move Up Center y poder tener o participar de nuestro taller de comunicación, donde no solo les vamos a instruir sobre cómo hablar en frente de las cámaras, cómo tener una entrevista, cómo hacer sus propios videos, sino que saldrán con material audiovisual de aquí. Así que estén pendientes ustedes para saber quién es él o la que se gana esa oportunidad. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Move Up Center. Te puedes suscribir y ver este y todos los otros webinars. Tan pronto termine este webinar lo estaremos subiendo. Nuestras cuentas de Instagram, @MoveUpCenter y @JSpiegelF, que es mi cuenta personal. Y visítanos también en nuestra página web para que veas todo lo que tenemos que ofrecerte y que puedas elegir y sobre todo organizar una llamada donde te podamos dar más detalles. Muy pronto, en el mes de octubre, vamos a estar anunciando la segunda temporada de Jump, así que estén pendientes a las cuentas de Jump, @JumpLatam y en su canal de YouTube, Jump Latam. Y también síganos en las redes de Jump y las nuestras para que puedan ver la evolución de nuestros ganadores Edna Cochés, Chequeándome y Cíclica. Así que los esperamos pronto, estén pendientes que ya viene pronto la siguiente temporada. Vamos a pasar a materia y como siempre, y creo que es una práctica que debemos utilizar en nuestro día a día cada vez que empezamos una reunión, es cómo nosotros borramos nuestra mente de todo lo que tenemos o nos agobia o nos preocupa y por los próximos 30 o 45 minutos nos enfocamos en el material que vamos a estar viendo. Y por eso siempre me gusta empezar con qué mentalidad deberíamos ver este webinar. Y la mentalidad que hemos elegido el día de hoy es que tu verdadero éxito se mide por el vacío que dejas o dejarías si por alguna razón tu empresa dejara de existir. Y piensen en algo que les gustaba de chicos. Había un chicle que se llamaba Pepito, ese era el que yo me comía, el que me masticaba. Bueno, al principio creo que hasta me lo tragaba, pero hoy en día ya no existe. Había algo que sí te tragabas, que era un caramelo que se llamaba Sugus, hoy no existe. Y la verdad es que cada vez que lo pienso, lo extraño, y si lo viera, yo lo compraría. ¿Qué es eso que ustedes hacen que si ustedes dejaran de existir como empresa, alguien, o ojalá sean muchos clientes, los extrañarían? Esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener. Y para ilustrarlo un poco, en toda industria, en todo producto, hay mucha oferta y las copias están, o los copiones están a la vuelta de la esquina. Pero si vemos un rompecabezas donde todas las fichas son iguales, si falta una ficha no pasa nada. Si lo pones lo suficientemente lejos, vas a ver una mancha azul porque todas las fichas son azules. Pero si hay esa ficha única que hace ese rompecabezas distinto y especial, donde ese eres tú, entonces es cuando sabemos que somos esa ficha clave que nuestros clientes van a extrañar. Quiero hacer la conexión con los webinars anteriores de esta temporada, los Game Changers. Nosotros primero hablamos de la licencia para ganar, cómo nosotros, así como la licencia de manejar automóvil, pasamos por ese trayecto para poder tener esa licencia que nos permita a nosotros aspirar a ganar. Después hablamos de lo que nosotros denominamos, lo que muchos de ustedes experimentaron o experimentan,
o van a experimentar, que es la trampa del crecimiento. Esos momentos donde nosotros estamos creciendo y la soberbia, o nos emborrachamos del éxito y no vemos el barranco que tenemos enfrente, o los riesgos que podemos evitar, o los huecos en el camino que tenemos que chifiar. Así que eso nos lleva a el siguiente, que fue el último, es domina antes de expandir. Muchos tenemos una ansiedad muy alta de empezar a vender nuevos productos, ir a nuevos mercados, ampliar nuestra base de clientes, cuando todavía no tenemos ni los sistemas, ni el equipo, ni la madurez de nuestro producto para poderlo hacer. Sin embargo, el día de hoy, una vez que hayamos pasado por todo eso y hayamos empezado a cambiar el juego o crear un juego completamente nuevo, tenemos que pensar en cómo nosotros vamos a ir acumulando a través de las experiencias, los clientes, las distintas cosas que vamos creando, que en su conjunto se conviertan en algo que nos haga irreemplazables, diferentes y sobre todo únicos. Me gustaría que pensaran y reflexionemos desde la comodidad de su silla y viendo la computadora. Si su empresa desapareciera mañana, ¿cuál sería el sentimiento que sus clientes tendrían? Ellos sentirían lástima. Bueno, pobre Julio, ya no tiene más su empresa. ¿Qué será lo que va a hacer ahora? No les importa, tendrían indiferencia. La verdad es que yo vivía sin contratar sus servicios, sus productos, ni consumirlos. Así que si está o no está, para mí es indiferente. O es una catástrofe y ahora yo, ¿cómo voy a hacer? Como decía el Chapulín Colorado, es ¿quién ahora podrá defenderme? Y en la interacción con nuestros clientes tenemos que explorar esto. Y en la honestidad con nosotros mismos debemos identificar si ya hemos logrado esa característica que nos hace irreemplazables, que nuestros clientes sientan que es un catástrofe que nosotros vayamos a desaparecer, o si simple y llanamente somos una alternativa más que a veces somos el de mejor precio o somos el que estamos más cerca, el más conveniente. Nosotros vivimos, o el gran problema es que vivimos en la epidemia de la irrelevancia, así como en las redes sociales que están saturadas y que muchas veces nuestros grandes mensajes, esas grandes cosas que tenemos que decir y compartir, son opacadas o se convierten en susurros ante la inmensa cantidad de información que hoy en día está disponible para todo el mundo, en la cual no solo competimos porque nos presten atención a nosotros, sino que además a nosotros dentro de una industria, sino que estamos compitiendo con todos esos influencers, todos esos memes, con lo cual yo diría que hoy inclusive es un poco más complicado, bastante más complicado lograr la atención de nuestros clientes. Pero en el negocio pasa exactamente lo mismo, y es que no logramos crear. Además, una vez, imagínense que ya lo comunicamos, ya los clientes nos compraron una vez, ya nos sentimos bastante contentos, pero no logramos dejar de ser irrelevantes. Y es importante que trabajemos en eso. Ahora vamos a ver qué síntomas tenemos nosotros hoy en día que nos dirían que tenemos un negocio que de alguna forma podría ser irrelevante y que podría ser reemplazado muy fácil. Si nuestros clientes pueden explicar muy fácil ¿por qué nos eligieron? Porque hay una mística y es que cuando alguien es irreemplazable los clientes te eligen, pero ellos no necesariamente lo pueden articular. Hay algo mágico ahí. Pero si lo pueden decir, mira, este fue el más barato, la verdad es que queda a la vuelta de la esquina, están en Panamá y no estaba interesado en hacerlo vía Zoom y quería algo presencial. Entonces, ese es uno de los síntomas. El otro es, imagina que los números ya van relativamente bien y tomas la decisión de subir tu precio. Si inmediatamente tus clientes, una vez que tú subes tu precio, se van con otro proveedor o inmediatamente te llaman para regatear y si no bajas el precio no te compran, ese es otro síntoma. Como les dije, también tu diferencia principal ya es el precio o la conveniencia. Si tú agarras 10 clientes, 5 clientes y les preguntas qué es lo que tú haces o por qué te eligieron y los 10 te dicen algo completamente diferente sobre lo que nosotros resolvemos para ellos, sobre lo que los emociona de trabajar con nosotros, sobre el resultado que están obteniendo, nosotros podríamos ser irrelevantes.
Y si sientes que estás compitiendo constantemente o casi que todos los días por llamar su atención, te sientes que debes estar publicando cosas todos los días porque si no vas a salir de su radar, o cada vez que te van a comprar entran nuevamente en un proceso de comparación de precios y de características, nosotros lo más probable es que tengamos un negocio que requiere que pasemos de la irrelevancia a ser poderosamente relevantes e irreemplazables. Hay una falsa diferenciación. A veces nosotros pensamos que porque somos diferentes, y lo veo todo el tiempo cuando yo les pregunto, ¿qué te hace diferente? Bueno, es que nosotros tenemos esta metodología única, nosotros tenemos una ubicación única, nosotros tenemos un centro de experiencia único. A veces no es necesario o no es lo que tu cliente valora. Y sobre todo, posiblemente no toma en cuenta las tendencias futuras que debemos tomar en cuenta para que nuestro negocio no se convierta en irrelevante. Para eso utilizaremos un ejemplo. Hay una empresa que, dependiendo de tu edad, la conociste o no la conociste. Parecía que era irreemplazable y sus altos ejecutivos pensaron eso y los clientes también. Su nombre es Blockbuster. Y Blockbuster era una empresa que alquilaba películas, tú ibas, tenía un parquecito de juegos, podías comprar el popcorn, podías comprar la soda, las golosinas, podías ver las distintas carátulas de las películas, llevártela, traerla, etcétera. Pero nunca vieron el streaming como una amenaza. Y si ustedes le dijeran que hoy, esta tarde a las 6, vamos a ir a comprar una película o a alquilar una película, casi que suena ridículo. Pero hoy en día Netflix fue el pionero en eso, pero tenemos muchas plataformas donde el streaming se convirtió en el estándar hoy en día. Y bueno, Blockbuster hoy no existe. Sin embargo, todas aquellas compañías que entendieron que había que montarse en ese barco, como Disney, como HBO, hoy en día gozan de esos beneficios. ¿Cuál es el costo de ser intercambiable o reemplazable? Si tus márgenes siempre están presionados, o sea, vendes mucho, pero no necesariamente estás obteniendo los retornos que estabas esperando, lo que el costo de tu negocio necesita. Tienes clientes que no son leales, o sea, vienen una vez, se desaparecen, después regresan, consiguen los mismos productos en otro lugar que posiblemente es más conveniente. Ni ellos ni ustedes tienen esa ventaja competitiva que los convierte irreemplazables. El crecimiento está específicamente asociado a que venda más y no necesariamente al valor que nosotros estamos otorgando, por lo cual podemos cobrar precios más altos. Tenemos un estrés constante de que nuestra competencia nos está atacando y posiblemente está ganando terreno. Estamos en esa rueda y todos los días nos paramos muy temprano, trabajamos y trabajamos y trabajamos, pero no vemos los resultados. Todos estos son síntomas de que tu negocio está pasando por un momento donde tiene que pensarlo bien de cómo convertirse en irreemplazable. Hay un precio muy alto que nosotros pagamos y las estadísticas lo dicen si nosotros somos irreemplazables o somos irrelevantes. El 73% de las empresas que son fáciles de reemplazar por sus clientes terminan fracasando. Las empresas irreemplazables logran tener hasta 3 o 4 veces mejores márgenes y mejores retornos que el resto. O sea que aunque es un proceso que lo vamos a ver dentro de unos minutos, es un poco más lento lograr eso. Y posiblemente sintamos la presión de crecer más rápido mientras estemos construyendo algo que es irreemplazable. La recompensa al final del camino va a ser muy grande. Y hoy en día creo que, sea verdad o no sea verdad, solo entre el 8 y el 10% de las empresas pueden reclamar o decir que tienen esa salsa mágica que los convierte en únicos. Y ahí viene el concepto que nosotros siempre tratamos de posicionar y es cuál es tu propósito, cuál es el propósito de tu empresa, cuál es la razón de ser, por qué está aquí. Pero quiero ponerle un apellido a esa palabra y es el propósito irreemplazable. Vamos a usar el ejemplo de una compañía que dominó un mercado por 130 años. En su mejor momento llegó a tener
170,000 colaboradores. Parecía en ese momento que no había forma de tumbar a este grande de la fotografía, y el nombre de esta empresa es Kodak. Nuevamente, muchos de nosotros usamos sus productos, otros ven fotos de ustedes cuando eran niños que se tomaron con esos productos, pero definitivamente que Kodak hoy en día no está aquí. La que lo reemplazó terminó siendo Instagram, una empresa que con tan solo 13 trabajadores fue adquirida por entonces Facebook, hoy en día Meta, por $1 billón o alrededor de $1 billón. Y la diferencia fundamental era el propósito. Kodak vendía fotografía, pero Instagram se dio cuenta de que la fotografía en realidad no era el producto final. El producto final era ese álbum, era ese momento de compartir momentos. Y el propósito de Instagram fue ese, es cómo yo creo una plataforma que no solo puedas tomar fotos y guardarlas para ti, sino que puedas compartir ese momento, no solo con las personas que estaban ahí, con las personas que se lo perdieron, sino con el mundo. Y ahí es donde nace la importancia de que nuestro negocio, y ustedes cuando estén analizándolo, tengan ese propósito irreemplazable. Hay un señor que tiene muchos libros sobre innovación, creo que es hasta el padre de la innovación moderna, que se llama Clayton Christensen. Y él nos decía a nosotros, las empresas no mueren por falta de clientes, mueren por la falta de un propósito irreemplazable. Kodak tenía muchos clientes, casi que tenía todos los clientes, pero no tenía un propósito irreemplazable y sufrió las consecuencias de eso. Nosotros hoy en día hay alguien allá afuera tratando de crear algo igual o mejor que lo que nosotros hacemos. O sea, están tratando de reemplazarnos. Eso no lo duden. No importa lo que ustedes estén haciendo y lo único que ustedes se sientan, alguien allá afuera está tratando de ver cómo logra quitarles ese espacio que ustedes tienen lo más rápido posible. La pregunta que nos debemos hacer nosotros es si lo pueden hacer, si tienen esa capacidad de crear algo que sea tan distinto que en realidad nos puedan reemplazar. Para eso vamos a saltar a nuestro framework, lo que proponemos como solución, que es el framework del mundo contigo versus el mundo sin ti. Y la primera fase de este framework, o el primer pilar, es hagamos la prueba de qué tan vulnerables somos a desaparecer, que alguien nos pueda reemplazar y que nos convirtamos en irrelevantes. Y para eso tenemos 4 preguntas que son brutales porque debemos ser completamente honestos al momento de responderlas. Y cuando vayamos a implementar esta metodología es el primer paso. ¿Qué problema específico dejaría de resolverse si tu empresa desaparece hoy? ¿Qué es eso que solo nosotros podemos resolver? Y tiene que ver con el producto, puede tener que ver con la geografía, puede tener que ver con el tipo de cliente, o puede tener que ver con una combinación de cosas que solo tú puedes lograr. Lo segundo sería, o la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué grupo de personas sufriría genuinamente tu ausencia? ¿Cuál es ese buyer persona? ¿Cuál es ese grupo de individuos o seres humanos que son el target market que tú tienes, el mercado objetivo al cual nosotros le estamos dando algo que si nosotros desaparecemos, definitivamente que sufrirían y nos extrañarían? Tercero es cuál es el cambio positivo en el mundo que dejaría de ocurrir. ¿Cuáles aquellas cosas que no solo le hacemos a nuestros clientes, sino que porque estamos en un negocio de sostenibilidad o porque aumentamos la productividad o porque logramos tener un producto que permite que las personas trabajen desde la casa? ¿Cuál es ese beneficio al mundo más allá del beneficio al cliente directo? Y lo otro, y por último, la cuarta pregunta es, sinceramente, ahora que ya tenemos esta posición y que nosotros ya nos sentimos que estamos en el camino del crecimiento sostenible, ¿cuánto tiempo le tomaría a alguien lograr hacer exactamente lo mismo que nosotros hacemos para que se convierta o en un competidor o que nos pueda inclusive reemplazar? Y para eso quiero posicionar
lo que llamamos así como la paleta de colores o las frecuencias radiales, cuál es el espectro de la relevancia. Nosotros, ¿dónde está nuestro negocio? Nuestro negocio está en el inicio de ese espectro, que es la irrelevancia. Desapareciste y nadie te extrañó, nadie lo notó. Es conveniente, me extrañan por un momento de tiempo, pero resulta que ya conseguí una mejor alternativa y de hecho tenía hasta mejores productos. Es importante, o sea, la verdad es que los extraño, que se hayan ido me crea a mí un problema. Y en el otro extremo de ese espectro está convertirte en irreemplazable. Tu ausencia crea un vacío que nadie puede llenar. Hasta te van a escribir para ver cómo te ayudan a que tú vuelvas a este mercado. Así que esa es la fase número 1, donde tenemos que aplicar este examen, este test, siendo completamente honestos, investigando en el mercado sobre qué pasa si nosotros desaparecemos y cuál es el estatus en ese espectro de nuestro negocio. Y típicamente lo que estamos buscando es ser irreemplazables. La segunda fase son los 4 pilares del propósito irreemplazable. El pilar número único es que es el del problema único. No resolvemos un problema que muchos tienen, resolvemos un problema único que pocos entienden, pero que es crítico. Cuando alguien tiene este problema y busca en Google o busca con sus amigos que le den una referencia, no encuentran a nadie más que ustedes para que lo puedan resolver. El segundo pilar es el método distintivo. El cómo lo haces, termina siendo tan importante como el qué. O sea, ¿qué hago? Pero además, ¿cómo lo hago? Puede ser que yo te dé ese producto, lo resuelva, pero lo hago de una forma incómoda, lo hago de una forma grosera, lo hago de una forma donde el journey o el camino del cliente no es muy bueno. Y veamos el caso de Apple. Apple no solo vende tecnología, sino que se enfocó en que sea una tecnología hermosa y simple. Cuando tú ves un producto de Apple, tú estás esperando que sea un producto que, además de que sea funcional tecnológicamente, tenga unas características estéticas muy buenas y que típicamente lo puede usar alguien muy sofisticado o lo puede usar fácilmente alguien que está empezando a usar esta tecnología. El tercer pilar es qué transformación específica nosotros estamos brindando. No cambias las vidas de manera general, creas una transformación específica y medible. Si estamos prometiendo que vamos a ayudar a que tu negocio crezca, bueno, entonces, ¿dónde está tu negocio? ¿Dónde va a estar? ¿Qué nivel de crecimiento podríamos esperar en base al tamaño de mercado que tienes? Y sobre todo, ¿en qué periodo de tiempo? Si hacemos todo lo que se está recomendando, lo podríamos lograr. Y para cada producto, servicio, industria, siempre hay la forma de poder medir cuál es esa transformación específica que nosotros hacemos en este tercer pilar. Y después, por último, viene el cuarto pilar, el del legado intencional. Sabes exactamente qué mundo quieres crear y trabajas hacia esa visión todos los días. Bill Gates nos decía, yo quiero trabajar hacia crear un mundo donde hay una computadora en cada hogar y en cada escritorio. Y hoy en día, prácticamente, especialmente en las áreas metropolitanas y urbanas, en cada casa y en cada escritorio tenemos un dispositivo que cumple las características de lo que en su momento fue una computadora personal. Y dejas un legado. Y hay muchos ejemplos. Tesla empezó a decir, bueno, yo no quiero hacer carros, yo quiero hacer carros que sean eléctricos. Y miren lo que ha ocurrido. Es una revolución mundial porque ahora muchas otras marcas han seguido la misma tendencia. La tercera fase es la construcción de tu propósito irreemplazable. Y yo les voy a estar enviando y compartiendo cómo lo construyes. Pero es algo como lo siguiente. ¿Para qué grupo específico de clientes, qué problema único nosotros resolvemos? ¿Por qué nosotros somos únicos? ¿Qué método distintivo nosotros utilizamos para lograr esa transformación específica y crear ese legado intencional? Como ven, es una consecuencia de lo que acabamos de compartir. Y para eso quiero darles el ejemplo de nosotros aquí en Move Up Center. Para los emprendedores que quieren llevar su negocio al siguiente nivel, o sea, estás aquí y quieres llegar acá,
que les cuesta crecer, no cuentan con una red de contactos sólida, les cuesta armar equipos ganadores que se complementen y a pesar de los potenciales clientes que tienen, les cuesta cerrar ventas o conseguir inversores, nosotros somos los únicos en la plaza que tenemos esta metodología que hemos diseñado que se llama Match. Porque lo que queremos lograr es que ustedes puedan creer en algo, que puedan crear ese algo y sobre todo una vez que lo hayan creado que puedan crecer. De manera que puedan establecer una ventaja competitiva y comparativa imposible para sus competidores o muy difícil para sus competidores de imitar. Así que es un trabajo que tenemos que hacer y pareciera muy sencillo, pero la elección de palabras se convierte de suma importancia, especialmente si no es solo retórica y solo palabras, sino que en efecto nuestro negocio nos muestra que lo puede entregar. Así que piensen, si nuestra empresa desapareciera mañana, ¿el mundo perdería? Y la respuesta no puede ser un buen producto, un buen servicio. Debe ser algo que solo ustedes pueden ofrecer. ¿Qué es eso que pierde que solo ustedes pueden ofrecer? Así que pasamos a la cuarta fase, que es la validación de este propósito irreemplazable que ustedes han diseñado. Y para eso tenemos un test, un pequeño prueba que nos indica si hemos llegado a ese propósito irreemplazable contra el cual o para el cual vamos a construir esas ventajas competitivas y esos componentes de nuestro negocio para poderlo lograr. ¿Tus clientes luchan por explicar lo que haces? Sí, o sea, les cuesta explicarlo, pero saben que te necesitan. Tu competencia intenta copiarte, y tú lo ves cada vez que tratan de copiarte, pero no pueden replicar tu esencia. Y la tercera es cuando tú subes el precio y tus mejores clientes pagan sin cuestionarte. Lo puedes hacer, obviamente tienes que hacerlo ya lo vimos en otros capítulos de estos webinars, de cómo lo tenemos que hacer de la mejor manera, cómo lo vamos a comunicar, pero definitivamente no perdemos clientes cuando nosotros lo hacemos. Y quiero que pasemos entonces a lo que sería el plan de acción. Antes de empezar con el plan de acción, o la primera tarea del plan de acción es, imagínense que escriben el obituario de su empresa. O sea, estamos en este momento fúnebre donde tu empresa acaba de desaparecer. Esas personas queridas que son tus clientes y tus colaboradores y tus proveedores están presentes en ese momento tan íntimo y especial. ¿Qué dirían? ¿Cómo te despedirían? ¿Cómo te recordarían? Y si lo que te dicen tus clientes o lo que tú reflexionas termina haciendo o te suena muy genérico, todavía tenemos mucho trabajo que hacer y con mucho gusto los podemos ayudar. Pero en los próximos días, o en los próximos 30 días, les propongo que hagamos lo siguiente. La semana que viene, como primera semana, completemos el test de desaparición, pero hagámoslo de una forma honesta. Aseguremos que nosotros estamos realmente en un proceso introspectivo de entender si estamos respondiendo correctamente, porque la tendencia que yo veo siempre es a justificarnos. Pero es que nosotros somos buenos. Bueno, pero los números no están diciendo eso. ¿Por qué no lo están diciendo? ¿Dónde nosotros estamos fallando? La segunda semana, identifiquemos ese problema único y cuál es ese método distintivo que nosotros tenemos. ¿Cuál es ese problema único que nuestro cliente tiene y que por ahora solo sabe que nosotros lo podemos resolver y nadie más? ¿Y cuál es el método que nosotros utilizamos, que es un método diferente y distintivo que nadie más puede ofrecer? Y de ahí pasamos a nuestra tercera semana, construyendo sobre lo que ya hicimos, y es cuál es esa transformación específica que nosotros vamos a crear. Vamos a hacer que pierdas peso, vamos a hacer que te desinflames, vamos a hacer que crezcan tus músculos. ¿Cuál es la transformación que nosotros, o la combinación de las tres, o que puedas correr más rápido, o que tengas mayor capacidad pulmonar? ¿Cuál es esa transformación que nosotros estamos ofreciendo? Y la cuarta semana, una vez que hayamos hecho esto, y si lo quieren espaciar en espacios de 2 semanas no pasa nada, lo importante es que sigan la secuencia, es validar con nuestros clientes actuales
este propósito que nosotros consideramos que es irreemplazable, para ver si ellos comparten lo mismo que nosotros. Así que con eso tengo lo que hemos preparado en este cuarto webinar de nuestra tercera temporada de los Game Changers. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, quiero dejarlos con este siguiente video. Emprender es como escalar una montaña. No basta con lanzarse. Necesitas estrategia, preparación, las conexiones adecuadas para alcanzar la cima. Muchos intentan el ascenso solos, improvisando cada paso sin un mapa claro. Y ahí es donde el camino se vuelve incierto. Pero cuando cuentas con la guía correcta y los compañeros adecuados, el camino cambia. Move Up, la metodología que te prepara y te conecta con quienes pueden ayudarte a llegar a la cima. Aquí, el miedo se transforma en confianza. El éxito no es cuestión de suerte, sino de preparación y el match perfecto. Move Up, conecta, escala, llega más alto. Para ustedes hemos preparado este primer bootcamp que vamos a estar sacando o iniciando el próximo sábado 23 de agosto. Serían los 4 sábados siguientes. Es un bootcamp inmersivo donde todo lo que hemos hablado en nuestros webinars y sobre todo compartir con ustedes nuestra metodología, viendo la parte específica de cada uno de sus negocios, para que ustedes no solo se nutran de nosotros, sino se nutran de los otros que participen en ese bootcamp y puedan empezar a experimentar lo que más de 30 emprendedores, desde que lanzamos nuestro programa, ya están experimentando, que es un crecimiento, una transformación, un crecimiento sostenible, y empezar a tener esa red de contactos que le abre puertas a lugares que antes pensaban que eran inalcanzables. Así que por favor entren en nuestra página web o entren en nuestras redes. Busquen el enlace en nuestra biografía o vamos a seguir publicando los enlaces diariamente para que se inscriban y puedan participar, empezando, como saben, este 23 de agosto. Así que pasemos a la etapa de preguntas y respuestas. ¿Cómo sé si realmente soy irreemplazable o solo me lo estoy imaginando? Bueno, yo creo que son dos cosas. La primera es si tus márgenes están bien, has podido en alguna ocasión subir precio y no has perdido clientes, si tus clientes te están recomendando con sus mejores amigos o familiares. Ya esos son indicios de que vas en el camino correcto. Pero siempre ten un diálogo constante con tus clientes, inclusive si tienes e-commerce, que es una venta tal vez un poco más impersonal. Asegúrate de que tengas un loop de retroalimentación que te permita saber lo que ellos piensan y, ¿por qué no? Pregúntales, oye, ¿qué pasaría si nosotros dejáramos de existir? Yo les garantizo que nuestros clientes se tomarán el tiempo y compartirán. Y si te están diciendo que buscarían otro proveedor, que la verdad podrían hacerlo, te reemplazarían con algo, entonces tenemos que seguir trabajando en eso. Y luego, lo irreemplazable no se logra. No quiero crear la expectativa de que en 30 días ustedes van a lograrlo. Este es un camino acumulativo que vamos construyendo en el tiempo. ¿Es posible ser irreemplazable en industrias muy comoditizadas como la construcción o la contabilidad? Claro, sí, hay muchos ejemplos. Voy a usar dos, uno muy lejano o no tan lejano, pero uno internacional y otro local. Starbucks es una empresa que vende café y todo el mundo vendía café, pero logró crear un espacio, aunque hoy en día está tratando de regresar a esa identidad porque la fue perdiendo en el tiempo y empezó a convertirse en reemplazable. Se convirtió en ese lugar que estaba entre mi casa y el trabajo. Y en la tarde, en lo que estaba entre el trabajo y la casa. Era ese lugar como lo que mucha gente usa en el happy hour, pero aquí era de café.
Tú entrabas con tus audífonos, te entrabas con tu computadora, te comprabas y tenías este momento para ti, yendo hacia el trabajo o regresando de él. El otro que me viene a la mente aquí en Panamá es la casa de las baterías. Entonces, hoy en día hay, muchos lugares donde puedes comprar tus baterías. Sin embargo, han logrado convertirse en esa empresa que tiene componentes en su estrategia que lo hace irreemplazable, a pesar de estar en una industria que parece estar comoditizada. ¿Cómo puedo crear propósito irreemplazable sin alejar a mis clientes actuales? Bueno, la respuesta para eso es: tenemos que tener evolución y no revolución. Tus clientes actuales tienen que entender que tú estás en una mejora continua. Ellos van a estar interesados en que eso que hoy en día ya les encanta va a ser más grande, mejor, con más beneficios, y lo vas comunicando. Tenemos, si revisan nuestros webinars, tenemos uno que habla de la propuesta irresistible y la otra que habla sobre el tema del ajuste o el aumento de precios y cómo lo debemos hacer y cuál es la estrategia de comunicación. Bajo ninguna circunstancia debemos hacer algo donde lo que hacemos es que reemplazamos nuestros clientes viejos con nuestros clientes nuevos. Eso no sería la construcción de convertirnos en una empresa irreemplazable. ¿Qué pasa si descubro que mi propósito actual no es único ni irreemplazable? Bueno, eso es un excelente, si lo descubres, bueno, qué bueno que lo descubriste y qué bueno que lo descubriste hoy, porque puedes empezar a trabajar en él y no avanzar pensando que tienes algo único e irreemplazable. Puedes entrar en algo más específico dentro de tu propósito, algo que dentro de lo que estás tratando de hacer te ubique en un nicho de mercado que no está siendo ocupado por nadie. Para eso, si yo estoy en el negocio de hacer que las empresas crezcan, bueno, yo me voy a enfocar que aquellas empresas que tienen menos de 2 años, que no tienen dinero para pagarle a una gran consultora, encuentren ese espacio. Es algo mucho más específico. Podemos pivotear a un propósito adyacente que sea único, o hagamos el inventario de nuestra experiencia y, haciendo el inventario de nuestra experiencia, encontrar un propósito único. Yo tenía compañeros que estudiaban, yo soy ingeniero de formación, estudiaban ingeniería y después estudiaban leyes y se convertían en abogados litigantes en litigios o en conflictos donde se necesitaba el conocimiento de lo que es la ingeniería. Alguien construyó un puente y el puente se cayó, entonces tú quieres un abogado que de alguna forma entienda de cómo se construye un puente. Hay quienes estudiaron música y son abogados, entonces estos son los abogados de los músicos sobre sus derechos de autor o los contratos que van a firmar con las disqueras o con quienes son los promotores. O sea que eso es el tipo de cosas que nosotros podemos hacer. ¿Cómo mido el progreso hacia convertirme en irreemplazable? Yo creo que hay 3 métricas que debemos tener. ¿Qué tan elástico es nuestro precio? Elasticidad es qué tanto tengo yo capacidad de subir o bajar el precio sin crear una conmoción en el mercado. Si los puedo aumentar sin perder clientes, eso es un buen indicador. ¿Qué tiempo tomaría que nos reemplazaran? ¿Qué tiempo le tomaría a alguien que decide, ¿sabes qué? Yo quiero hacer exactamente lo que tú estás haciendo, y si la realidad es que la barrera de entrada es muy baja, bueno, ahí vamos a ser reemplazables. Y las referencias, o sea, tus clientes te refieren por tu expertise. Yo veo los doctores son muy propensos a este nivel de reemplazabilidad. O sea, típicamente los ginecólogos que estaban contigo al principio terminan siendo los mismos que están al final. Los pediatras con el que empezaste, si hacen un buen trabajo, no solo lo recomiendas o no lo recomiendas porque no quiere que te lo quiten o que esté muy ocupado, pero las referencias se convierten en una buena forma de medir que estamos progresando en esa dirección. ¿Es sostenible ser irreemplazable o eventualmente alguien te copiará? Bueno,
si nosotros legítimamente estamos trabajando en ser irreemplazables o tener una irreemplazabilidad auténtica, el tiempo en realidad juega a nuestro favor. Coca-Cola ha sido irreemplazable por ya casi 130 años, pero no es por la fórmula de la Coca-Cola, es por las emociones que han logrado que genere en esos clientes asiduos en ellos. Se debe basar en tu experiencia, en tu expertise acumulado. O sea, no es que si tú eres un buen alumno en sexto año, pero es porque tú aprovechaste la primaria, es imposible que alguien que se saltó la primaria llegue a sexto año y te vaya a ganar. O sea que siempre mira hacia atrás tus distintas experiencias, sean buenas o sean fracasos, y construye tu experiencia única apalancándote en aquellas cosas que te convierten a ti en único por lo que viviste en el pasado, ya sean las relaciones, los conocimientos, etcétera, y sobre todo cuál es ese propósito que has ido construyendo, has ido madurando y que hoy está en una posición muy distinta a la que estaba hace 10, 15, 20 años, pero que definitivamente tiene el sentido que nosotros queremos. Y eso logrará que sea muy difícil y a veces será imposible que te puedan imitar. ¿Cómo comunico mi propósito irreemplazable sin sonar arrogante o pretencioso? Y es más sencillo de lo que parece desde el punto de vista de qué es lo que hay que hacer. Es muy difícil porque típicamente a nosotros nos gusta hablar de lo nuestro. Tú hablas con alguien que es un experto en algo, un PhD, un doctor, y te va a decir, bueno, es que tú tienes que trabajar conmigo porque yo tuve el primer puesto en la universidad, yo soy el que ha operado más gente, y él te está hablando de él, te está hablando de ella, te está hablando de lo grandioso que es él, y no te está hablando de las referencias de clientes que trabajaron con él, el antes y el después. Nosotros tenemos que enfocarnos en comunicar ese cambio, esa transformación que nuestra solución única, nuestro método único generó para personas que hoy en día ya están gozando ese beneficio. Y dejar a un lado en una página por ahí atrás el que esté interesado en ver tus credenciales, que lo pueda ver, pero si tú hablas de eso, eso sí suena arrogante. ¿Puedo tener múltiples propósitos irreemplazables o debo enfocarme en uno solo? Mira, el propósito es uno. El propósito es uno y no debemos tener distintos propósitos. Podemos tener distintas expresiones del propósito, pero el propósito es único. Si agarramos a Apple y decimos, que fue el que utilizamos hace un rato, es tecnología que funciona de manera simple y su componente estético es tomado en cuenta, o podemos decir que sus productos son hermosos, decoran el lugar. Ellos hacen teléfonos, ellos hacen computadoras, ellos hacen audífonos. Su expresión se ve en distintos productos y servicios, pero el propósito de tecnología simple y estéticamente hermosa está en todos y cada uno de ellos, y no lanzan un producto hasta que no hayan logrado las tres. ¿Qué hago si mi equipo no entiende o no abraza este nuevo propósito? El equipo, lo importante que nosotros debemos hacer es buscar a aquellas personas que son como los que adoptan temprano, los que se emocionan con este concepto, los que dicen, ¿sabes qué? Yo me monto en ese barco. Ellos se van a convertir en embajadores internos y externos de lo que nosotros estamos tratando de hacer y transformar. Y habrá gente que se contagie y que se monte en el barco, y con eso ya tenemos. Pero si tenemos personas que no comparten nuestro propósito, por eso siempre les he dicho, el propósito y los valores son los que salen a relucir al momento de contratar o de desvincular a una persona de la compañía. Todos los que estamos en una compañía deberían compartir nuestro propósito y nuestros valores. Démosle un chance a que se sumen, pero si con el tiempo no lo hacen, no pertenecen a este gran equipo. ¿Cómo manejo la presión de stakeholders que quieren crecimiento rápido mientras construyo irreemplazabilidad?
Bueno, y eso lo van a sentir bastante, especialmente en Panamá, porque el mercado de inversión de riesgo en empresas que están empezando está inmaduro. Los inversores no entienden que estas son inversiones que van a tomar un tiempo en madurar. Yo lo que haría es muéstrenle los resultados a mediano y largo plazo de aquellas empresas que se fueron por la inmediatez, que se fueron por lograr ese resultado en este mes y en el trimestre, sacrificando su propósito irreemplazable, versus los resultados en el tiempo de aquellas empresas que fueron fieles a ese propósito irreemplazable y que sabían con paciencia, porque entendían lo que estaban construyendo, que poco a poco esos resultados se iban a dar. Y los márgenes pues, van a ser entre 2 o 3 veces más, y hay clientes que lo han logrado todavía por encima de eso. Y si no lo comparten con ustedes, entonces, bueno, igual que con esos compañeros que no comparten nuestro propósito, tal vez son inversores que no están diseñados para este proyecto. Y como decía Warren Buffett, es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso. Con eso cerramos con las preguntas y respuestas y vamos a pasar a compartir, antes de ir resumiendo todo lo que vimos el día de hoy, a un breve video. Hay un momento en todo negocio en que las soluciones genéricas ya no son suficientes. Cuando necesitas algo más que consejos, necesitas transformación. Los emprendedores exitosos lo saben. El crecimiento real requiere estrategias personalizadas. Sin embargo, muchos siguen aplicando fórmulas estándar que no se ajustan a su realidad, desaprovechando oportunidades por falta de análisis profundo, perdiendo tiempo y recursos en direcciones equivocadas, postergando decisiones críticas por falta de claridad estratégica. Presentamos Matchup, nuestra experiencia de transformación empresarial más exclusiva y personalizada. No es solo una consultoría, es un programa de 16 semanas diseñado para quienes buscan llevar su negocio a un nivel superior. Matchup te ofrece 4 sesiones estratégicas intensivas para definir tu visión y hoja de ruta. 24 consultorías individuales donde trabajamos directamente en los desafíos de tu negocio. Análisis profundo de tu modelo de negocio, red de contactos y posicionamiento. Herramientas exclusivas diseñadas para tu industria y fase de crecimiento. Acceso privilegiado a nuestros masterclass quincenales con posibilidad de consultas personalizadas. Y apoyo continuo durante toda la implementación. Shop to move up. Llevemos tu negocio al siguiente nivel. Agenda una llamada de evaluación sin compromiso en www.moveup.center. Bueno, como ven, tenemos productos específicos para cada uno de ustedes. Tenemos Matchup, tenemos que es un producto un programa que dura 4 meses en los cuales pasamos sesiones intensas, es totalmente personalizado. O sea, nos dedicamos 100% a ustedes, 4 meses trabajando para lograr tener esa estrategia ganadora, lograr descubrir ese propósito, implementarlo y sobre todo acompañarlos en ese camino para asegurarnos de poderlo implementar. Startup, si es grupal, al principio donde tenemos 4 sesiones grupales y después 4 sesiones individuales con cada uno de ustedes para que podamos ver los temas específicos. También, como saben, lanzamos nuestro bootcamp, nuestro primer bootcamp que empieza este 23 de agosto, donde los vamos a invitar aquí al Move Up Center y vamos a estar trabajando por 4 sábados intensos, inmersivos y consecutivos, donde nosotros vamos a estar viendo todo lo que hemos visto y hemos compartido con ustedes en nuestros distintos webinars en estas 3 temporadas de 5 episodios cada uno, y sobre todo trabajar con ustedes en lo específico de su negocio, en el blueprint estratégico, en ese mapa que nos va a dar el norte hacia donde nosotros podemos crecer, donde podemos implementar aquellas cosas que nos harán únicos, como lo estamos viendo hoy, nos ayudarán a tener esa red de contactos, nos ayudarán a cerrar más ventas y sobre todo poder experimentar un crecimiento económico sostenible en el tiempo. No solo este año, sino los años que vienen. Y resumiendo, recuerden la mentalidad con la que empezamos hoy. Tu verdadero éxito se mide por el vacío que dejas el momento que dejas de existir. Vivimos en una epidemia de la irrelevancia. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, nuestros márgenes constantemente están presionados, nuestros clientes no son leales,
el crecimiento depende del volumen, no necesariamente del valor que podemos extraer del mercado. Hay un estrés constante con la competencia y la sensación de que estamos trabajando mucho, pero no vemos los resultados. Recuerden la historia de Kodak. Ese propósito irreemplazable no es solo tomar fotografías e imprimirlas, es poder crear momentos que podamos compartir como lo hace Instagram. Y la solución, que tiene 4 fases, la primera es el test de la desaparición, donde tenemos ese espectro, donde tenemos que ubicarnos y ver dónde nos queremos mover. Ojalá sea algo irreemplazable, empezamos en irrelevante, nadie nota nuestra ausencia, en conveniente, te extrañan temporalmente hasta que consigan una mejor alternativa o tal vez mejor. Somos importantes, o sea, les hemos creado un problema, pero no es grave. O somos irreemplazables y nuestra ausencia creará un vacío que nunca será llenado por nadie más. La fase 2 son los 4 pilares. Nosotros resolvemos un problema único que solo nosotros sabemos cómo resolver con el pilar número 2, que es nuestro método distintivo que nos hace diferentes, donde el cómo lo hacemos es tan importante o más de qué es lo que nosotros logramos. El pilar número 3, que es la transformación específica. ¿Qué es lo que vamos a transformar? Vamos a poner cuadritos, vamos a desinflamarnos, vamos a poder correr más, ¿qué es esa transformación que nosotros estamos promoviendo? Y sobre todo, que nuestro negocio se convierta en el que propicia o crea un legado de intención, algo que queda en el mundo que lo hace mejor, no solo a los clientes que servimos, sino al mundo en general. Después tenemos obviamente que pasar por la construcción de ese propósito irreemplazable, donde vemos para qué grupo específico de personas nosotros vamos a atender, qué problema único vamos a resolver. Somos los únicos porque tenemos este método distintivo basado en nuestra experiencia acumulada. ¿Qué transformación vamos a hacer que nuestros clientes experimenten? Una transformación específica, donde no podemos hablar de vamos a ser mejores, no, vamos a crecer X%, vamos a reducir nuestro inventario a tanto, vamos a mejorar nuestras cuentas por cobrar en tanto. ¿Y cuál es ese legado que nuestro negocio tiene la intención de dejar en este mundo? Y recuerden, si nuestra empresa desapareciera mañana, el mundo, ¿qué es lo que perdería? Esos clientes, ¿qué es lo que perderían? Y si lo que pierden es un buen producto o un buen servicio, entonces tenemos que seguir trabajando en eso. La fase 4, que es la validación de nuestro propósito, donde tenemos que aplicar el test de validación, donde tendremos 3 señales. Tus clientes luchan por explicar, les cuesta explicar qué es lo que haces, pero de alguna forma misteriosa no saben cómo estar sin ti. Tu competencia intensamente trata de reemplazar, de competir contigo, de que reemplazarte, de que te conviertas en irrelevante, pero no pueden replicar tu esencia. Y cuando suben los precios, tus mejores clientes pagan o tus mejores clientes se van. Esas son las señales de que nosotros hemos o no llegado a ese propósito irreemplazable. Y bueno, pasamos a la etapa de la ejecución, dividido en 4 semanas, donde estaremos aplicando el test, después el problema de identificar el problema único y metodología única, definir en la semana 3 la definición de la transformación que queremos crear y por último, siempre validemos con nuestros clientes si hemos llegado o todavía nos falta para crear o tener ese propósito irreemplazable. Y para cerrar, o ir cerrando, quiero compartirles que nosotros estamos en el mundo de los game changers. Nosotros no jugamos en los juegos existentes. Nosotros creamos juegos completamente nuevos. Existe el boxeo y de repente alguien dice, no, el boxeo está obsoleto y ahora vamos a irnos al UFC y mira el éxito que tienen. Como nosotros vimos a Amazon que ya dominaba el mundo de los libros, pero después dijo, ¿sabes qué? Yo voy a vender de todo para todos. Y dejó de competir con las librerías. Así que los que cambian el juego, ustedes que tienen que convertirse o ya son esos game changers, los que cambian el juego son los que van a poder lograr que si llegaran a faltar, ese cliente te extrañaría. La pregunta no es si van a ser exitosos. La pregunta es si ustedes van a lograr ser irreemplazables. ¿Cómo sería ese mundo contigo y cómo sería ese mundo sin ti? ¿Cómo empezamos?
a promover nuestro webinar. Nos montamos en ese avión, nos fuimos a París, íbamos con nuestro celular, nuestra cámara, porque queríamos tomar esa gran foto de nosotros con la Torre Eiffel y resulta que la Torre Eiffel no está. Seguramente pasaremos un buen momento en París, pero no va a ser lo mismo si no tenemos esa experiencia de subir o tomarnos esa foto con la Torre Eiffel. El próximo webinar que tenemos preparado para ustedes, el 29 de agosto, que sería el último webinar de esta tercera temporada. Comparte el nombre de nuestra temporada, la temporada de los Game Changers. Va a terminar con cómo vamos a agarrar la licencia para ganar, cómo no caer en la trampa del éxito, cómo vamos a dominar antes de expandirnos y sobre todo cómo tendremos un negocio irreemplazable. Cómo todo eso lo vamos a ir cerrando en ti, en el emprendedor, en el dueño del negocio, en aquellos fundadores, para que esto sea parte de su ADN y ustedes se conviertan en game changers, no solo en su negocio, sino en todo lo que ustedes hacen y puedan empezar a gozar de ese beneficio, de ver al mundo bajo unos lentes o un prisma completamente diferente. Ya saben, el 29 de agosto, en la tarde de hoy, vamos a estar subiendo las inscripciones. Regístrense y muy pronto los podemos tener aquí. Y con esto cerramos nuestra sesión del día de hoy. Recuerden, más importante que saber es saber quién sabe. Y sobre todo, match up to move up. Hasta la próxima. Move Up. El match perfecto para tu negocio. Encontrar el socio ideal, el inversionista correcto, la conexión que realmente impulse tu negocio, parece imposible. Y si te dijéramos que el match perfecto sí existe, un matchmaker no junta personas al azar. Analiza, entiende y encuentra la combinación perfecta. En Move Up hacemos lo mismo, pero con los negocios. No se trata solo de conectar, se trata de conectar bien. Enfrentarte a tomadores de decisión puede dar miedo. Pero cuando llegas preparado y tienes el respaldo correcto, el miedo desaparece. Move Up no solo te abre la puerta, te damos la llave. ¿Estás listo para hacer el match que cambiará tu futuro? Si quieres dejar de improvisar y empezar a crecer, es momento de hacer el match perfecto. Move Up. Únete a Move Up hoy.